Ya sea por ambición o necesidad, la mente tiene la capacidad de sobreponerse a las crisis, pero no todos buscan los caminos más honrados e incurren a las estafas. Ponte cómodo porque te presento 7 estafas que convirtieron a sus titulares en multimillonarios. Únetenet. Únetenet fue una empresa de estafa piramidal fundada por José Manuel Ramírez Márquez, un ex trabajador de discoteca, y Pilar Otero Sánchez, una azafata. Ambos con sueldos discretos, pero que en tan solo 3 años se hicieron multimillonarios con Únetenet. Ellos prometían a sus inversores triplicar sus ahorros a cambio de colocar anuncios de la propia marca en la red. Vamos, el típico trabajo desde casa fácil y sencillo con la promesa de la libertad financiera. Incluso un empresario español llegó a confiar en el supuesto esquema de riqueza con una aportación de 4 millones de euros. La estafa era sofisticada. Los inversores tenían hasta su propia tarjeta para retirar sus ganancias desde cajeros automáticos. Esta pareja de estafadores llegó a ingresar en sus cuentas bancarias hasta 40.000 euros diarios, estafando a más de 6.000 personas por más de 500 millones de dólares en diversos países, desde España hasta Bolivia. Pero el negocio se les comenzó a torcer cuando sus cuentas comenzaron a ser bloqueadas a petición de la ley española. Como un intento desesperado por seguir manteniendo la pirámide, se inventaron hasta una moneda virtual, el Unete, para que sus inversores se den por bien pagados a razón de un Unete igual $1. Estupendo. Si debo y no tengo para pagar, me invento una moneda. Bernard Madoff. El inversor Bernard Madoff, una figura en Wall Street con más de 4 décadas de historia en el centro financiero de New York, usó su reputación como expresidente del mercado de Nasdaq y defraudó a cientos de familias ricas con fondos de inversión. Y además, logró engañar a entidades financieras que disponían de sistemas sofisticados de control de sus inversiones. Él ofrecía rentabilidades razonablemente altas en torno al 10% en épocas de vacas gordas, pero también en épocas de vacas flacas del mercado. El propio Madoff dijo a la policía que el fraude asciende a $50.000 millones. Madoff fue capaz de esconder la estafa durante años de las agencias de regulación estadounidenses. The Wall Street Journal afirma que en los campos de golf y las fiestas de etiqueta el nombre de Madoff salía a relucir frecuentemente como un gestor que repartía constantemente grandes ganancias. Por todo esto, Madoff fue condenado a 150 años. Telex Free. Telex Free es otro de los negocios piramidales que han afectado a cientos de miles de personas. Esta compañía multinivel se radicó en Massachusetts, Estados Unidos, y fue creada por Carlos Roberto Costa, Carlos Nathaniel Weinzler y James Matthew Merrill. Teniendo como producto base para enmascarar la pirámide que las personas adquirieran paquetes por servicio de llamadas de voz sobre IP, o sea, llamadas por Internet, captó adeptos con la promesa de un retorno de inversión de más del 200% anual, con el simple gesto de copiar y pegar anuncios clasificados durante 10 minutos al día. Telex Free se extendió a varios países del mundo, siendo Brasil alrededor de 500.000 víctimas y República Dominicana 200.000 los países más afectados. Pero según fuentes de investigación, el fraude de Telex Free alcanzó a casi todos los países del mundo, victimizó a un total de 1,7 millones de usuarios por un total de $3.600 millones. El 13 de abril de 2014, Telex Free decidió acogerse al capítulo 11 del Código de Quiebra en Estados Unidos, y hoy por hoy hay cientos de miles de personas que han perdido su patrimonio y no han podido recuperarlo. Carlo Ponzi. Carlo Ponzi fue un estafador de origen italiano que generó para sí mismo una gran riqueza, y tiene más mérito aún si se toma en cuenta que empezó siendo un lavador de platos en un restaurante en el que dormía en el suelo. El punto negativo de Carlo Ponzi es que su riqueza la generó con la puesta en acción de la estafa piramidal. Un día recibió una carta de una compañía española, la cual contenía un cupón que podía ser cambiado por sellos postales con un valor económico superior. Con este producto empieza su pirámide en 1920, supuestamente a través de la compra y venta de sellos de correo extranjeros, pero en realidad se trataba de una redistribución del dinero, donde pagaba a los inversores más antiguos con el dinero de los más recientes.
Ponzi ofrecía una rentabilidad del 100% en 90 días, dato con el cual engañó a 40.000 inversionistas, que habían depositado más de 200 millones a valor de hoy. Durante los 6 meses que duró la estafa, un angelito de Dios como Carlo se dio un tren de vida de esplendor lleno de lujos. Hasta se había comprado una mansión en Massachusetts y en este corto tiempo ya tenía 3 carros de lujo. Ponzi fue capturado y sentenciado a 5 años de cárcel, pero luego de su liberación se presentaron nuevos cargos y por eso fue sentenciado a 9 años más. Como no se había nacionalizado americano, fue deportado a Italia. Ahí trabajó para el gobierno de Benito Mussolini. Tiempo después consiguió trabajo en una aerolínea italiana que operaba en Brasil, pero se supo que esta línea fue utilizada para hacer contrabando de materiales estratégicos como los diamantes. Años más tarde se quedó casi ciego y parcialmente paralítico, viviendo de la caridad y cobrando el seguro de desempleo. Carlo Ponzi murió en un hospital de Río, abandonado y arruinado a los 67 años en 1949. Un final muy triste para alguien que solamente unas décadas atrás era un millonario. George Parker. George Parker es el hombre que entre 1883 y 1928 vendió el puente de Brooklyn a 4.500 crédulos y codiciosos adinerados. De acuerdo con el New York Times, Parker tenía la habilidad para convencer a turistas millonarios para comprar todo tipo de atracciones en la ciudad, hasta el punto que vendía 2 veces por semana el puente de Brooklyn a lo largo de varios años. Con una ciudad en pleno crecimiento, casi nadie tenía demasiado claro qué bienes eran públicos y cuáles no. Por lo tanto, la idea de que un puente pudiese ser propiedad privada no resultaba tan descabellada. Su estrategia era sencilla. Parker se presentaba a sus ambiciosas víctimas como el constructor y dueño del puente, y que lógicamente como propietario tenía la posibilidad de establecer un peaje para acceder de Manhattan a Brooklyn. Él apelaba a que no podía hacerse cargo de ello porque lo suyo era la construcción y no tenía interés en explotarlo comercialmente. Parker estaba dispuesto a sacrificarse y vender el puente por debajo de su valor. Con este gancho tan apetitoso, la mayoría mordían el anzuelo y pagaban a Parker por un título de propiedad falso. Sus víctimas se daban cuenta del engaño al momento de querer instalar la cabina de peaje al ser advertidos por la policía de que han sido estafados. Dentro de la lista de los lugares emblemáticos que vendió están el antiguo Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte, la tumba del General Grant y la Estatua de la Libertad. Parker es uno de los estafadores más audaces en la historia de Estados Unidos. Sus hazañas llegaron a formar parte del lenguaje coloquial estadounidense con la frase «Si te crees eso, entonces tengo un puente que venderte», refiriéndose a una persona demasiado crédula. Parker fue condenado por fraude y falsificación de documentos en 3 ocasiones. En la última de ellas, dictada el 17 de diciembre de 1928, fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Sing Sing y falleció en 1936 a la edad de 66 años. El caso Cabrera. José Cabrera Román fue un abogado notario ecuatoriano que acumuló una gran fortuna durante un lapso de 10 años con una red de depósitos de dinero de más de 30.000 personas, entre ellas jueces, políticos, comerciantes, prostitutas, inmigrantes, banqueros, policías y militares. Cabrera pagaba por los depósitos unos intereses que rondaban entre el 7 y 12% mensual, una cantidad muy arriba de lo que pagaban las entidades bancarias. Todo iba bien para los depositantes hasta que en la madrugada del 26 de octubre del 2005 se encontró muerto a Cabrera por un paro cardíaco provocado por la ingesta de alcohol, drogas y el uso de Viagra. Fue encontrado en un hotel junto a su presunta amante de 18 años. Este caso es de resaltar ante todo por lo que se desencadenó a raíz de su muerte, donde se ven claras muestras de una sociedad ignorante, salvaje, primitiva y de tercer mundo. Todo arranca el 12 de noviembre, días después de la muerte de Cabrera, por el anuncio de que los herederos del notario habían salido del país hacia los Estados Unidos. Ese dato llevó a que cientos de civiles, policías y militares que hacían cola para cobrar sus depósitos a que se tomaran la notaría y la saquearan. Según testigos dijeron que había paquetes de dinero en los escritorios, en los baños y otros sectores.
Policías y militares y civiles son descubiertos cuando intentaban escapar con el dinero camuflado en la ropa interior, bolsillos, calzado, etc. Quienes debían guardar el orden fueron de los primeros en saquear. Pero esto no se quedó aquí. La tumba de Cabrera fue profanada de la manera más vergonzosa, por una turba de ignorantes que empujaban el cuerpo con palos, según ellos, para verificar si realmente era el cuerpo del notario, y así descartar que haya querido fingir su muerte. Días después se realizó una exhumación del cadáver que confirmó que el cuerpo se trataba del notario ecuatoriano. Y como si no fuera suficiente, la Fiscalía y la Policía incautaron $367.542. Este dinero quedó en recaudo de la Policía Judicial, pero incluso este dinero desapareció. Sin lugar a duda, toda una suma de sucesos que minimizaron el hecho de que el notario Cabrera estaba al frente de una estafa piramidal de depósitos. Se calcula que la cantidad involucrada rondaría los $1.000 millones. El caso CLAE. CLAE, Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial, fundado por Carlos Manrique Carreño en febrero de 1978. Fue una estafa piramidal que nació de la necesidad de este consultor por reflotar su empresa, realizando la captación de dinero ofreciendo altos retornos de la inversión. Con esto Manrique logró hacer crecer su negocio, pero únicamente en beneficio suyo. CLAE movía cerca de $640 millones y no rendía cuentas al Estado. Llegó a concretar miles de depósitos, hasta el punto que representó en un momento el 40% de la liquidez del sistema financiero peruano. Como toda estafa piramidal, llegó su colapso tras no poder demostrar claramente sus movimientos. El 29 de abril de 1993, el gobierno decidió intervenirla y finalmente, el 16 de mayo de 1994, por orden de la Corte Suprema, se ordenó disolverla. CLAE perjudicó a más de 200.000 personas y casi la totalidad de esas personas aún esperan recuperar su dinero. Carlos Manrique fue condenado por defraudación y apropiación ilícita en 1993 y estuvo privado de libertad hasta el 2001. 7 años después, en el 2008, fue encerrado por el delito de estafa. Está claro que no aprendió la lección, porque incluso intentó ser candidato al Congreso peruano en el año 2006, pero su lista se cayó al no lograr cubrir la valla requerida. Hasta aquí el video, amigos, espero no caigan en ningún tipo de estafa. Si es demasiado bueno para ser cierto, puede que no lo sea. Si te ha gustado el video, dale manito arriba y compártelo. Suscríbete para nuevas entregas.